Melanie, buenos días, Videlia, Jacqueline, Esperanza, buenos días, Neyer, Marilu, Jenny, buenos días. Buenos días con cada uno de ustedes, chicos. A la sexta semana, en esta semana vamos a trabajar el tema de eh, oración eliminada, que es un tema de la redacción, al igual que el tema de plan de redacción, que es secuencial a esta, es decir, la próxima semana lo vamos a trabajar también. Pero, eh, digamos, de relación o estrechos entre ambos temas vamos a desarrollarlos paralelamente, es decir, desarrollando el tema de oración eliminada, vamos a trabajar también el tema de plan de redacción. Es cierto que el examen es hasta el tema de la oración eliminada, ¿correcto? Hasta esta semana, hasta la semana 6. Y plan de redacción ya pertenecería al examen 2, ¿correcto? Pero por razones de naturaleza y de esencia, tienen bastante vínculo, bastante coincidencia, son como familia. Entonces, eso nos permite pues ganar tiempo explicando dos temas a partir de uno. Cosa que ya en la séptima semana solamente vamos a trabajar criterios de plan de redacción y la aplicación de ejercicios. De esa manera podemos también, digamos, tener más tiempo, ¿no? De trabajo aplicativo, ¿correcto? Yadi, buenos días. Eh, Tatiana, buenos días. Muy bien. Tiempo 9. ¿Cómo es eso? Tiempo 9, Melanie. Ah, ganamos tiempo, claro, eso es cierto. Muy bien, les voy a compartir la parte informativa con la cual vamos a desarrollar el tema. eh, y esto va a permitir pues que tengamos ya a la mano la parte informativa que necesitamos. Bien, ahora les voy a Jenner, ¿cómo estás, Jenner? Buenos Bien, días, profesor. buenos días. ¿Ya se ve la pantalla compartida? Sí, se puede visualizar, ¿correcto? Bien, bien. ¿Por qué decimos que vamos a trabajar prácticamente estos dos temas? Primero, gracias, Rosmarie, por la confirmación. Primero, porque tanto el tema de oración eliminada, el plan de redacción que se organiza, pertenecen al tema de la redacción. Lo mismo que dijimos en conectores lógicos, es una de redacción. La comprensión lectora también es un tema de redacción y de comprensión. ¿Ya? Entonces, están determinados bajo estas dos temáticas que son amplias. Por ende, nosotros debemos considerarlas como tal para poder llegar a comprender su esencia y al mismo tiempo, digamos, su proceso de resolución, su dinámica de resolución. Entonces, eso es lo que, digamos, eso es el primer factor que nos hace trabajar paralelamente. Entonces, aquí voy a poner a un lado oración eliminada y vamos al otro lado. Y en esta parte, plan de redacción.
Ahí lo tienen, ¿sí? Entonces, aquí están los dos temas y el esquema, por supuesto, va a ser trabajado para ambos temas y lo van a poder apreciar conforme avanzamos, ¿sí? Bien. Entonces, ya habíamos dado un primer paso con el tema de conectores lógicos, que está, digamos, dentro de un tema más amplio que es el tema de la redacción, ¿no? Y recordando un poquito sobre la redacción, habíamos dicho que es el arte de escribir bien, y para escribir bien necesito conocer y dominar ciertos elementos, principalmente la coherencia y la cohesión, ¿correcto? Entonces, eso es lo básico, lo más importante, y a ellos ya se suman otros elementos que vienen a ser los recursos, las herramientas, los instrumentos que uno, digamos, va a tomar en cuenta para poder llevar a cabo el trabajo completo, ¿no? En conectores lógicos. Lo mismo va a suceder aquí en el tema de oración eliminada y plan de redacción, ¿ya? Es un tema, son temas de la redacción, ¿no? Y como tal se tienen que trabajar como temas de la redacción, ¿no? En la cual vamos a tener que tomar en consideración elementos que se convierten al mismo tiempo en instrumentos para poder desenvolver, ¿no? Todo, digamos, el aspecto aplicativo y al mismo tiempo generar, digamos, la comprensión de la dinámica de resolución. Eh, Vamos a hablar de oración eliminada y conforme hablamos de oración eliminada, seguramente vamos a ir mencionando a plan de redacción para que ustedes vayan paralelamente teniendo eh, estos encuentros, digamos, de aspectos temáticos que coinciden. Bien, la oración eliminada es un tema de redacción y de comprensión, cuyos objetivos que se ha considerado son cuatro, hay más, por supuesto, lo mismo sucede en plan de redacción. El primero nos dice que es mediante este tipo de ejercicio optimizamos la capacidad de análisis y síntesis. ¿Ya? Mediante este tipo de ejercicio dinamizamos, ¿no es cierto?, la capacidad analítica y de síntesis. Entonces son dos aspectos que hemos venido trabajando a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí tienen dos elementos fundamentales. Sí, y de ello va a depender tu capacidad de comprensión, ¿no? Eso es lo que está queriendo determinar. El segundo objetivo es desarrollar la capacidad selectiva de la mente. Nuestra mente es tan compleja y al mismo tiempo tan poderosa que mediante ella vamos nosotros diferenciando los niveles de información, digamos, las jerarquías informativas de los elementos o construcciones, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos identificando una idea secundaria, una idea principal, una idea de tercer orden, y así sucesivamente vamos nosotros tomando en consideración. Esto nos sirve para reconocer, y lo que hemos hecho en conectores lógicos es reconocer, pues, ¿no? Mediante cada segmento, que no solamente tiene un significado, también existe una función de cada segmento. O sea, un segmento, una oración o una unidad informativa, no solamente es portadora de una idea, ya sea general o específica, también es portador de una función, es decir, tiene una función determinada que cumplir y tiene justamente una ubicación en base a esa funcionalidad, ¿correcto? Entonces, esto ya me permite tener una idea más clara de por qué en oración eliminada se empiezan a trabajar enunciados u oraciones, ¿no es cierto? Varios, ¿no? Un conjunto de tipos, ¿no? Entonces, no solamente está el aspecto de captar la idea, sino, digamos, la jerarquía que tiene, ¿no? Por eso es el objetivo número dos, ¿no? Que nos evidencia este aspecto a tomar en cuenta. Evitar los vicios de redacción, chicos. Evitar los vicios de redacción. Este aspecto es muy, digamos, frecuente en el discurso oral. En el discurso oral esto se da, digamos, en cantidad, ¿no? Inconscientemente se genera, digamos, por demasía. Pero se tiene bastante cuidado y en cuenta en el discurso escrito, ya en el discurso escrito. Y justamente en el discurso escrito es donde se evidencian todos estos vicios
de redacción, ¿no? Entonces, ¿a qué hacemos referencia por vicios de redacción? Por ejemplo, la redundancia es un vicio de redacción. A veces repetimos sin darnos cuenta varias veces lo mismo. También la ambigüedad, el doble sentido, ¿no? Que son vicios de redacción. También, en este caso, tendríamos la imprecisión, ¿no? Informativa. Entonces, estos aspectos, la contradicción, por ejemplo, es un aspecto también de vicio discursivo, ¿no? De vicio de redacción. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque estos elementos atentan a la integridad del texto. Y eso es lo que es el texto, es una integridad de unidades informativas que una vez, digamos, enlazadas, desarrollan un aspecto temático o un tema en común, ¿no? Desarrollan un tema en común. El cuarto objetivo nos dice propiciar el uso fluido y coherente del idioma. Entonces, ¿qué entendemos por uso fluido y coherente? Están hablando acá de dos elementos que todo texto por naturaleza posee. ¿Ya? Todo texto por naturaleza posee coherencia y cohesión. Otros elementos también, pero estos son los más importantes. Es decir, no hay texto que se origine sin coherencia, sin cohesión. Es como decir que no hay humano que nace, ¿no es cierto?, sin sus extremidades, sin su corazón, sin sus ojos, sin algún órgano, ¿no? Por naturaleza, todo ser humano tiene completos los elementos externos e internos, ¿no? Física y fisiológicamente hablando. Lo mismo sucede con el texto, pero profe, y los que nacen manco, profe, y los textos que no se entienden, es que eso tiene una aclaración, un fundamento. Por ejemplo, sabemos que todo ser humano va a tener dos brazos, dos piernas, etcétera, etcétera. Claro, en el trayecto de la concepción y del desarrollo pueden haber influencias externas o internas que puedan modificar ello, pero la naturaleza no es que nazca sin brazos, o sin ojos, o sin un hígado, no, no es esa, es lo común que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, con lo que hemos venido. Lo mismo sucede en un texto. El texto puede ser incoherente, impreciso, ambiguo, ¿no?, contradictorio, ¿no? Pero ahí, digamos, el que es responsable, el que tiene la responsabilidad es el que elabora el texto, es decir, el escritor. El escritor debió tomar en cuenta elementos, digamos, que permitan mantener la coherencia y la cohesión de todo texto por naturaleza. Y él no lo consideró. Entonces, como no lo consideró, está atentando, ¿no es cierto? Y está presentando un texto incoherente, impreciso, que va a ser rechazado. ¿Por qué? Porque va a afectar y el receptor lo va a notar eso, no va a afectar en la comprensión, en la claridad informativa. Va a haber una imprecisión, no una distorsión. Entonces, es el que elabora, es el que redacta, es el que escribe, el que tiene que tomar las consideraciones necesarias. ¿Correcto? Es como la madre, por ejemplo. Si no se cuida, ¿no es cierto? Si el padre y la mamá no se cuida, ¿no es cierto?, van a transmitir enfermedades digamos, al ser concebido, ¿no? Y si no se cuidan, si no son consumidores de drogas, ¿no es cierto? Si no se cuidan, mala alimentación, etcétera, etcétera, va a tener también aspectos que van a repercutir cuando ya nacen, ¿no? Entonces, de esa manera lo podemos entender, ¿ya? Ahora vamos a una introducción para tener una idea de por qué es importante la oración eliminada como tema y en qué nos va, digamos, a ayudar. Vamos a leer esta parte. Dice, en la vida universitaria, o sea, en la que ustedes prontito van a, digamos, tener, ¿no? Y en el campo de la investigación científica, nos vamos a enfrentar con un vasto, o sea, con un sinnúmero de conocimientos e información, que muchas veces va a exceder el parámetro de toda capacidad intelectual promedio, ¿no? Entonces, y eso es lo que te va a ocurrir, ¿no? Porque te van a amontonar de información y no vas a saber cómo trabajar toda esa información, ¿no? Entonces, tú como futuro universitario vas a tener las aptitudes, vas a deber tener las aptitudes necesarias que te permitan distinguir y digamos, jerarquizar estas informaciones entre lo que es sustancial de lo que podría ser accesorio, de lo que es necesario, digamos, de lo que podría ser superfluo
y también al mismo tiempo desarrollar niveles de procesamiento de información, identificar la funcional, dice lo funcional, al estudio específico que se está realizando. Entonces, podemos decir que las normas, en este caso, las normas del apropiado uso del lenguaje escrito van a prescribir que se deben obviar, ¿ya? O eliminar las palabras u oraciones que nada están aportando, digamos, al correcto desenvolvimiento del texto en cuanto a la comprensión, ¿sí? En cuanto a la comprensión. Entonces, eso es lo que debemos nosotros tomar en cuenta, digamos, para entender la importancia, ¿no? Por eso es importante, para generar, digamos, un texto coherente, cohesionado, fluido, ¿no? Preciso totalmente. Entonces, toda comunicación debe ser lo más concisa y clara posible, eso es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué debemos evitar para que suceda ello? Primero, evitar lo que hemos dicho en el objetivo de vicio, ¿no es cierto?, de la redacción, redundancia, ¿no? Si bien es cierto, las redundancias pueden hacerte acordar, pueden reforzar, ¿no? Pero un texto no se debe basar en redundancias. Por ende, este está generando un desarrollo ocioso, repetitivo, cansado, y va a, digamos, traer como consecuencia el desinterés, ¿no? El desinterés del lector. Entonces no se debe tomar en cuenta, ¿no? Se debe evitar, se debe identificar y eliminar este aspecto. Otro aspecto que debo evitar, ¿no? Vienen a ser las contradicciones, ya que, digamos, al igual que la redundancia, o peor que la redundancia, termina, digamos, afectando a la comprensión y genera incertidumbre y duda de la información que tengo, que creía que era verdadera. O sea, me hace dudar de la información que yo ya tengo, que traigo esa información, y que muchas veces está sustentada en bibliografías científicas, en trabajos bien establecidos, etcétera, etcétera, ¿no? Miren lo que genera una contradicción simple y común, ¿no? Te puede hacer dudar de lo que ya conoces en sí. Entonces, eso es otro aspecto que debemos evitar cuando redactamos. Otro, viene a ser, digamos, las oraciones que, digamos, se alejan informativamente, ya sea parcial o totalmente, es decir, cuando hay un alejamiento temático o cuando hay un rompimiento temático. ¿Cómo sería un alejamiento temático? Que en su momento lo vamos a detallar un poco más. Es cuando se habla de otro aspecto informativo a lo que se está desarrollando en el texto. Esto es un alejamiento temático. Y un rompimiento temático es cuando se habla de otro tema distinto al que se está desarrollando en un texto, ¿no? Es sabido que todo texto debe tener y desarrollar solo un tema. No hay texto que desarrolle dos temas. Pero, profesor, yo he visto. No, no, no. Lo que pasa es que se puede hablar de dos elementos paralelamente, pero uno de ellos es el que siempre resalta o sobresale. Por ende, se considera como el tema esencial, ¿sí? Entonces, no puede haber, es como si tú me pidieras que haya dos ideas principales, no es cierto, en un texto, y no lo va a haber, no va a ocurrir, ¿no? Claro que otros trabajan por párrafos, cuando el texto está construido por párrafos, y los párrafos son bastante extensos, ahí se trabaja por cada párrafo una idea principal, pero al final se unen todas y generan una sola, ¿no? Era ahí la razón, solamente para facilitar el trabajo comprensivo. Entonces, los ejercicios de oración eliminada, bajo todas estas perspectivas dadas, chicos, vienen a ser excelentes pruebas para evaluar y determinar la capacidad de discernimiento, de jerarquización, de los datos, por supuesto, y de la economía lingüística. Aquí en la última parte volvemos a hablar sobre la riqueza léxica, que es lo que te permite esta economía lingüística. ¿Qué quiere decir? Que puedes extenderte, ¿no? Ampliar, como también puedes sintetizar a lo más esencial, al mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces, eso te facilita una riqueza lexical básica, intermedia y avanzada, estándar, estándar y super estándar, ¿no? Y esto también lo muestra. Lo mismo sucede en plan de redacción, ¿no? Lo mismo sucede en plan de redacción. Entonces, la diferencia que existe entre, en este caso, plan de redacción, a diferencia de oración eliminada, es que, digamos, se determina
en el proceso de resolución, o sea, cómo se está determinando la respuesta. En oración eliminada, la respuesta se determina identificando aquella información que atenta contra la integridad del texto, ¿no? Afectando su precisión, su coherencia, su cohesión, etcétera, etcétera. En cambio, en plan de redacción, la eliminación se da, perdón, la respuesta se da en base al, a devolverle el orden que originalmente tenía el texto, ¿no? Y que el autor lo ha, digamos, desordenado y nos lo ha entregado así, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, no generarle un nuevo orden, no inventarle un orden, sino, ¿no es cierto?, devolverle el orden original para que regrese la coherencia y la cohesión al texto por naturaleza. Muy bien, joven. Entonces, podemos darnos cuenta que tanto la oración eliminada y el plan de redacción son hermanos de la misma sangre, ¿sí? ¿No? ¿Por qué? Porque ambos trabajan bajo la misma naturaleza que es la redacción. Ambos son un tipo de texto, y esto es lo que nos dice la parte introductiva. Es un texto, la oración eliminada, quiere decir que el plan de redacción también es un texto breve, un texto corto, sí, es un texto con todas las condiciones y elementos que tiene todo texto común y corriente. La diferencia que nosotros podemos rápidamente, digamos, prever, es que están enumeradas, pero si tú les quitas los números, vuelven a ser un texto integral, ¿no es cierto? Secuencial, de izquierda a derecha, ¿no? Y ya no horizontalmente, pero es un tipo de texto. La otra diferencia es que todo ejercicio de plan de redacción siempre va a llevar título, un nombre. En cambio, nos hemos acostumbrado a ver en un ejercicio de oración eliminada sin título, pero también se le puede dar un título y hay ejercicios de oración eliminada con títulos, por si acaso, y esto nos ayuda bastante a poder comprender el desenvolvimiento temático para poder excluir. ¿Sí? Entonces, miren, ver cómo vamos asimilando el por qué son, digamos, bastante, eh, digamos, estrechos, ¿no? En relación. Ahora, como son textos, entonces coincidimos y concretamos que, como cualquier otro texto, tienen todos los elementos, tienen todos sus componentes y tiene todas sus partes. ¿Ya? La única diferencia está en el modo de resolución, los criterios que se toman para resolver cada tipología temática. Nada más. Esa es la única diferencia. Todo lo demás se asimila, se comparte. Entonces, ¿qué podemos decir de la oración eliminada conceptualmente? Que es un ejercicio en el que se ha presentado un conjunto ordenado y coherente de oraciones. ¿Ven? Seguimos manteniendo la idea de ordenado y coherente, ¿no? Ahora, este conjunto de oraciones, ¿no es cierto?, vienen a formar el texto, no es otra cosa que el texto. Un texto breve, un texto con todos los elementos y toda su naturaleza. Y el propósito de ti, ¿no es cierto?, que te vas a resolver estos tipos de ejercicios, es identificar aquella unidad informativa que ha sido insertada por el que elaboró, ¿no es cierto?, para confundirte, identificarla para eliminar. Ese es tu trabajo. Tu único trabajo es comprender, identificar y eliminar. ¿Sí? Comprender, identificar y eliminar. ¿Bajo qué, digamos, razón elimino? Ahí están los criterios de eliminación de los que vamos a hablar luego, posteriormente. Ahora, estas preguntas, chicos, lo que evalúan vienen a ser cómo estas se relacionan, estas unidades informativas. ¿Cuál es la jerarquía de estos elementos integrados? ¿Y cómo se coordinan entre ellas, ¿no? Las diferentes ideas dentro, por supuesto, del discurso. Entonces, ¿de qué se trata? De analizar. Profesor, no se le escucha. Profesor, no se le escucha. Ya coherente y bien cohesionado, por naturaleza, ¿correcto? ¿Y qué es la coherencia? La coherencia tiene que ver, chicos, con la propiedad interna
que se manifiesta cuando los elementos se componen, ¿no es cierto? Se componen, ¿no? Estos se encuentran y se enlazan, se conectan, se relacionan, ¿no? Se unen entre sí formando un todo llamado texto. De manera que las ideas, ¿ya? De manera que las ideas secundarias aportan información relevante para llegar a la idea principal o tema, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de elementos que intervienen para poder desenvolverse adecuadamente, óptimamente. De forma que tú como lector vas a poder encontrar el significado global del texto, es decir, el tema, ¿no? Entonces, nosotros podemos llegar a una conclusión de dicho hasta ahora, que hay tres elementos que tienes que comprender para poder tener una idea más clara y completa. Mire, si estamos hablando de poder encontrar el significado global de lo que es el texto, de lo que dice el texto, entonces yo puedo hacer esta relación, pero lo puedo ver en pantalla. Mi mano, ¿no es cierto? Mire, el dedo meñique viene a ser la palabra, ¿ya? Viene a ser la palabra, el dedo meñique. Y toda palabra tiene un significado, y lo encuentro en el diccionario o contextualmente, ¿correcto? En el diccionario, una palabra. Este conjunto de palabras generan lo que es, ¿cierto? Una oración. Una oración. ¿Sí? El conjunto de palabras genera una oración. Esta oración, al igual que la palabra que tiene un significado, es que tiene un sentido completo. ¿Eh? Palabra, significado, oración, sentido completo. Y eso es lo que nos han enseñado en la escuela tradicional, ¿no? Sentido completo. Y tenemos el tercer elemento, ¿no es cierto?, que el conjunto de oraciones forman un párrafo texto. Y todo texto, al igual que una palabra significa una oración en sentido completo, un texto que tiene, que posee un tema central. ¿Se dan cuenta? Posee un tema central. Y es ahí donde tú te das cuenta, ¿no es cierto?, de la razón de ser de este tema, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos tratando de, digamos, lograr en base al trabajo de estos temas, tanto de reacción eliminada como de plan de reacción, es que tú incrementes tu capacidad comprensiva para discriminar información irrelevante o impertinente al texto, es decir, que afectan al texto, que afectan su integridad, que afectan su coherencia, que afectan su cohesión, que afectan su precisión. Y debemos eliminar, ¿sí? Debemos eliminar. Pero para ello yo debo saber cómo localizar estos elementos, ¿no? El primer paso es comprender las ideas. Creo que nos están saboteando desde ahora, chicos, ¿no? A ver, ¿quién es el que me está saboteando, chicos? Es la mano negra. A ver, ya estoy viendo una mano negra acá que está luchando contra mi trabajo esquemático sobre el tema. Creo que hoy no vamos a ver el partido, chicos, ¿no? Hoy hay un corte de energía eléctrica, un corte de línea. Sí, Solo porque Huánuco, profesor. sí, seguramente ya voy a recuperar la. Me parece que hubo una caída de la señal y por eso se borró todo, ¿no? Pero déjenme que recupere la estabilidad. Ya, chicos. Ahora, ¿qué tal? ¿Me escuchan o no me escuchan?
Se le escucha. ¿Ya me escuchan mejor? Sí se le escucha, profesor. Ya, muy bien, gracias. Gracias, Judith. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahí lo tenemos nuevamente, ¿no? Bien. Entonces ya para determinar la coherencia, ¿no? Entonces la coherencia, chicos, tiene que ver con el sentido, ¿no? De las ideas, ¿no? Comprenderlas de manera precisa, clara, perfectamente, ¿no? Pero también hay un segundo elemento que viene a ser la cohesión, ¿no? Es como el signo lingüístico. El signo lingüístico no existe sin significado y sin significante. Lo mismo sucede con el texto. El texto no existe si no hay coherencia y no hay cohesión. Son dos elementos estrechos. Y la cohesión es una característica de todo texto bien formado, bien armado. ¿Ya? Es como un rompecabezas, ¿no? Que las piezas tienen que encajar perfectamente. Entonces decimos que consiste en que las diferentes oraciones o grupos de palabras del texto se encuentran conectadas entre sí mediante diversos procedimientos lingüísticos. ¿Cuáles son estos procedimientos lingüísticos que me van a ayudar a poder establecer ese enganche, ese enlace, ese vínculo, esa relación? Nosotros ya lo hemos trabajado en el segundo tema o en la segunda semana y lo conocemos como los famosos conectores lógicos. También se toman en cuenta los conectores discursivos y también las locuciones, ¿no? Que permiten engranar las ideas. Otro elemento importante vienen a ser los signos de puntuación, chicos. Los signos de puntuación son elementos adecuados e idóneos para poder delimitar las informaciones y ésta pueda tener o generar la coherencia necesaria también. Entonces, no existe coherencia sin cohesión y no existe cohesión sin coherencia. Entonces, es un, digamos, aspecto que siempre va a ir de la mano, no se puede, digamos, generar, digamos, un texto sin uno de ellos, ¿no? Es imposible, ¿no? Es como si te dijera, bueno, generan un signo lingüístico sin el significado, ¿no? Y tú vas a decir, eso es absurdo, ¿no? Es totalmente descabellado, ¿no? Bien. Ahora, para poder generar un esquema y ya concluir, ¿sí? Para ya tener una idea clara, me voy a detener aquí, aquí me voy a detener y voy a armar el esquema de todo lo que hemos desarrollado para que ustedes ya consoliden el trabajo de cada uno de estos ejercicios. Bien, a ver, presten atención. Entonces, recapitulando, ¿sí? Entonces, consolidamos el esquema. Primero, nos han dicho que el conjunto de unidades informativas u oraciones, conocidas como oraciones, forman lo que se llama el texto. ¿Es cierto? Entonces, de manera estándar van a encontrar en una pregunta de oración eliminada de 4 a 5 unidades informativas. ¿Correcto? Entonces tenemos el texto. Estas forman el llamado texto. Ahí lo tienen, el texto. Se forma el famoso texto. Entonces, tanto en plan de redacción como en oración eliminada, el estándar que van a encontrar como ejercicios son de 4 a 5 unidades informativas. Profe, ¿hay de más? Sí, hay de más, pero para el examen se busca pues algo intermedio, ¿no? Que no te genere pérdida de tiempo, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, como todo texto, podemos nosotros decir que tiene características, partes y elementos que lo forman, ¿correcto? Entonces, esos elementos deben ser identificados para asumir cómo debo trabajar, ¿no? Entonces, vamos a identificar cada una de ellas. Por ejemplo, todo texto por naturaleza, todo texto por naturaleza tiene un inicio, ¿ya? Todo texto por naturaleza tiene un inicio. Es decir, el inicio es por donde yo comienzo la redacción, ¿no es cierto?, de información. Es lo que nosotros llamamos como la presentación del tema.
Y si hay un inicio, también va a haber un final, ¿ya? Y si hay un inicio, también va a haber un final. Ahí ustedes lo tienen, ¿ven? Hay un final. Ahora, entre este inicio y este final, aquí vamos a jalar una flechita, ahí está, vamos a hacerlo vertical, hay todo un proceso, ¿ya? El proceso aquí tiene que ver bastante, chicos, con el desarrollo del tema. Es decir, si ya hemos iniciado el texto, entonces vamos a continuar con un desarrollo, ¿no? A lo que nosotros le llamamos proceso, ¿no? Entonces acá tenemos el proceso. Listo, ¿ven? El proceso. Ahí lo tienen, el proceso. Entonces, esto rápidamente nos hace llegar a una conclusión de que todo texto está formado por tres partes. ¿Ven? Tenemos la parte inicial, tenemos la parte central, ahí lo tienen, tenemos la parte final del texto, ahí también lo tienen. Listo. Pero nosotros, a diferencia de la escuela, le damos a cada uno una denominación, ¿no? ¿Cuál es la denominación que le damos? Por ejemplo, a la parte inicial, ¿ya? A la parte inicial, nosotros lo llamamos introducción del texto. Es decir, es, son los elementos que van a presentar al texto, ¿no? Y por eso le damos este nombre, introducción. Ahí lo tienen, es la introducción. Entonces, aquí tienen el primer bloque, ¿no? Este bloque tiene subelementos también, chicos, que luego vamos a hablar. Entonces, la parte introductoria permite ingresar al tema, abordar el tema, presentar el tema. ¿De qué manera presento el tema? Hay muchos recursos para presentar el tema. Una vez presentado el tema, pasamos recién a desarrollar el tema. Por eso es que en esta parte informativa, este bloque se llama desarrollo. ¿Sí? Se llama desarrollo, desarrollo temático, ¿correcto? En cambio, la introducción viene a ser la que presenta el tema que voy a desarrollar posteriormente, ¿no? El tema que voy a desarrollar posteriormente. A ver, me dices Melanie, y la introducción a veces se puede eliminar. De eso también vamos a hablar, Melanie, que hay una razón de ser que ustedes deben tenerla para no equivocarse, ¿no? Porque a veces nos sugieren una cosa, nos sugieren otra cosa y terminamos cometiendo el error de marcar lo que no debimos eliminar, ¿no es cierto? Pero ahora te enseño. Después del desarrollo, que es la parte donde explicas extensa y detalladamente el tema, ¿no es cierto? Vas a pasar a finalizar el tema, lo que le llaman en la escuela el cierre del texto, ¿no? Entonces nosotros lo llamamos conclusión, ¿no? Entonces, estos son los tres bloques que constituyen un texto, ¿no es cierto?, común y corriente, ¿ya? Ahora, cada bloque tiene ciertos elementos, ¿sí? Yo les voy a designar solo algunos, no todos, por supuesto, porque no va a alcanzar y el tiempo también es, digamos, engañoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos, digamos, dentro de la introducción empezar con una presentación, por ejemplo, ¿no? Una presentación temática, ¿no? Es como en un evento deportivo hacen una presentación o en un evento de belleza hacen una presentación, ¿no? Si no hay una presentación, entonces una introducción. Ahí tienen, una introducción, ¿no? Y si no hay presentación, introducción, entonces lo haré con un antecedente o encontraré un antecedente, ¿no? ¿Qué es un antecedente? Un antecedente viene a ser un hecho pasado que se trae a colación para hablar del tema propuesto. Por ejemplo, cuando se inició la guerra entre Ucrania y Rusia, recuerden ustedes, como antecedentes de qué se hablaba, de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y al hablar de la Primera y Segunda Guerra Mundial sirvió como punto de partida para abarcar el tema, para presentar el tema, ¿no? De la Tercera Guerra, de supuesta Tercera Guerra Mundial. Y si no hay un antecedente, pues habrá una definición. Esta definición, chicos, puede ser una definición etimológica,
¿ya? Una definición etimológica, y si no es etimológica, puede ser una definición conceptual. Ahí está, conceptual. ¿Ven? Entonces, ahora ya sabes lo que es una definición etimológica que habla del origen, y la definición conceptual habla de la esencia o naturaleza, explicando de manera breve. ¿Ya? Es una explicación breve, sintética sobre la naturaleza y esencia que se va a desarrollar luego en la segunda parte, ¿no? Ahora, si no hay una definición, puede haber una causa, o sea, en base a una causa se puede desarrollar y aperturar el tema, el texto. Si no hay una causa, habrá pues un origen, ¿no es cierto? En base a un origen también se puede iniciar, ¿no? También puede ser un planteamiento del problema, ya como en la investigación, ¿no? Un planteamiento del problema, ¿no? Aquí se menciona el problema y en el desarrollo ya se argumenta, se fundamenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tienen, ¿no? Otros elementos con los cuales puedo iniciar, sí, ¿no? Pueden haber otros, sí, pueden haber muchos otros. Ponemos un etc. para, digamos, aludir a ello, ¿sí? Entonces, aquí ustedes ya lo tienen, chicos, ¿no? Esto y otros elementos forman el primer bloque, ¿no? Solamente para presentar el tema, solo para presentar. El desarrollo. ¿Qué elementos contienen o están en el desarrollo? ¿No? ¿Qué elementos yo puedo tomar en cuenta o considerar para desarrollar mi tema? ¿No? Según tu tema, lo puedes hacer comparando, por ejemplo, ¿no? Lo puedes comparar con otros, ¿no? Puedes contrastar también, puede haber un contraste. Sí, puede haber un contraste, eso es correcto, ¿no? Un contraste, ahí lo tienen. Ahora, puedes hacerlo también en base a argumentos, ¿ya? Argumentos, o si no, fundamentos. Ahí está, fundamentos. Ahora, ¿qué más puedes usar? Puedes usar, por ejemplo, una clasificación, dependiendo de la naturaleza del tema, hacer una clasificación y mediante ella explicar, o también las características, ¿no es cierto? Que todo tema puede tener, ¿no? Las características. También lo puedes hacer mediante ejemplos, ¿ya? Puedes dar ejemplos y los ejemplos te permiten, pues, seguir explicando, ahondando, precisando, detallando, ¿no? Lo que estás, digamos, tomando en cuenta, ¿no? Ahora, si arriba has determinado una causa, ¿no es cierto? Una causalidad, entonces puedes desarrollar los efectos, ¿ya? Y también puedes desarrollar las consecuencias que genera esta. Sí, y de esta manera hay un largo etc., ¿no? De instrumentos, de herramientas, de, digamos, recursos que tú puedes tomar en cuenta para redactar, ¿sí? Para redactar. Es como redactar un documento, chicos, ¿no? Para redactar una solicitud, ¿qué requiere? Una carga de significado requiere, ¿no? Una carga de significado que puede ser, por ejemplo, la sumilla, ¿no? La sumilla es la que te da, digamos, el aspecto más elemental para iniciar la apertura de la redacción de este documento llamado solicitud, ¿no? La sumilla, ¿no? O sea, ¿qué solicitas, no? Ah, solicito certificado de estudio de primero a quinto año, punto, listo. ¿Y dónde explico, dónde desarrollo, ¿no? ¿Para qué, por qué, cómo, etcétera, etcétera? ¿No? Haces un mundo de bla, 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 bla. Es en el cuerpo, o sea, el desarrollo del texto, ¿no? Y al final concluye, ¿no? Muy bien, entonces aquí ya tienen ustedes las dos primeras partes. Ahora la tercera parte, ¿no? Vamos a la tercera parte. La tercera parte, la conclusión, ya es la parte que me va a permitir poder cerrar el texto o concluir el texto o finalizar el texto. ¿Me comprenden? Voy a poder finalizar el texto. Ahora, ¿cómo finalizo? Con otros recursos, por ejemplo, recursos como, vamos a ver, una recomendación, si no hay una recomendación, una sugerencia, ahí lo tiene. Ahora, ¿qué más puedo emplear? Una aplicación, ¿no? De finalización, ahí lo tiene. Y también puedo tomar en cuenta una utilidad, por ejemplo, ¿no? Con una utilidad puedo yo terminar el texto. Puedo hacerlo mediante una conclusión misma, la misma conclusión también me sirve, o también un resumen, ¿ya? Un resumen o síntesis.
¿no? Que también sirve para terminar. Tú nunca vas a ver un resumen o una síntesis al inicio, ¿ya? Eso es absurdo, ¿no? Por eso es que me dejo precisar para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, estos y otros elementos te permiten, chicos, ¿no? Digamos, tener ya una idea clara de cómo vas a ir trabajando estos ejercicios temáticos, ¿ya? Estos ejercicios temáticos. Ahora, la situación, ¿no? Que voy a precisar ahora es la siguiente. Cuando nosotros hablamos de plan de redacción, chicos, ya cuando nosotros hablamos de plan de redacción, debemos siempre recordar una estructura, ¿no? Y la estructura más común que vamos a recordar viene a ser esta, la estructura expositiva, o también conocida como estructura general. Ahora, todo lo que se encuentra en la primera parte no puede estar en otras partes. O sea, nunca vas a encontrar una definición donde está la conclusión. Y mucho menos vas a encontrar una conclusión al inicio. ¿Por qué? Porque no es ubicación. Cada uno de ellos tiene una jerarquía también informativa, ¿no? Se desenvuelven en base a una jerarquía y eso debemos nosotros asimilar, ¿correcto? Entonces, jamás vas a encontrar un resumen, un síntesis al inicio, como también una introducción no la vas a encontrar al final, ¿no? Sería absurdo, como decir. Entonces, esta estructura lo trabaja y lo toma en cuenta bastante el tema de plan de redacción. ¿Eh? Plan de redacción usa este y otros esquemas para poder ordenar y devolverle la coherencia y cohesión al texto que originalmente tenía. ¿Sí? ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer mediante, digamos, comprensión, no solamente de la idea que ésta genera, sino de la función que ésta tiene dentro del orden estructural de un texto. Es decir, cada unidad informativa dentro de un texto tiene no solamente una idea, también una función. ¿Ya? Por eso es que se trabaja semántica y sintácticamente. ¿Ya? Semántica y sintácticamente. Bien, entonces, ¿cuál es el detalle o la característica en una respuesta de plan de redacción? Tienes el texto, ¿ya? Tienes el texto y debajo de ella tienes, ¿qué cosa? Las alternativas. La ventaja, a diferencia de oración eliminada, es que en plan de redacción las alternativas te sirven para guiarte, para orientarte y llegar a una respuesta incluso sin mucho leer, tratando de ubicar nada más o identificar los elementos podrían ir, ¿no es cierto?, al inicio, en el medio y al final. En cambio, en oración eliminada, las alternativas no tienen, digamos, una característica como la de plan, que ayuden a llegar a la respuesta. Aquí más bien están de adorno, ¿ya? Está para solamente seguir el ritmo o el esquema estructural de una pregunta, nada más, ¿sí? Está de adorno, es un decorativo, eso es todo. Ahora, eh, cuando nosotros hablamos de oración eliminada, ¿qué debo tomar en cuenta? El mismo texto, pero aquí vas a tomar en cuenta los elementos que componen el texto, ¿no? Todo texto, chicos, tiene elementos que lo forman. Y tú tienes que ser consciente de que debes identificarlos o ubicarlos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, observe. Voy a jalar en donde dice texto una guía hacia arriba y una guía hacia abajo, ¿ya? ¿Y cuáles son los elementos que forman un texto? ¿Ya? Todo texto tiene una IP. Profe, ¿y qué es una IP? A lo que ustedes llaman idea principal, ¿ya? Tiene una IP, ahí lo tiene. Y también tiene un TC, ¿no? ¿Y qué es el TC, profe? No es el Tribunal Constitucional, profe, ¿no? Es el tema central que tú tienes que aprender, reconocer, identificarlo, comprender, ¿correcto? Pero, ojo, la información más importante dentro de un texto es la idea principal. La idea principal tiene ciertas características que uno tiene que tomarlas en cuenta para reconocer, ¿no?
Además de todo, la idea principal, chicos, está acompañada, escúchenlo bien, ¿no? Está acompañado de las ideas IS. ¿Qué vienen a ser las ideas IS? ¿No? Ahora vamos a determinar acá. A ver, tengo IS, 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 a ver, permítanme. Permiten, chicos, por favor, a ver, vamos a volver a poner las guías ya para tener las informaciones necesarias. Entonces, estábamos hablando de la IP, estábamos hablando de del TC, ¿correcto? Mm, a ver, acá ponemos la IP y aquí S. Entonces, estaba diciendo que el elemento más importante en un texto viene a ser la IP. ¿Ya? La IP tiene ciertas características, como por ejemplo, es la idea más importante del texto. ¿Qué más? La IP viene a ser, en este caso, una idea general. ¿No? ¿Qué más? La IP, aparte de ser la más importante y ser una idea general, es una oración que tiene ese nominal y clase verbal. Además, también podemos decir que la IP, chicos, se ubica en alguna parte del texto, en alguna parte del texto, no en todo el texto, ¿no? Entonces vamos a tener ese cuidado también, ¿no? Y lo otro es que de ella se desprende el tema central. Es decir, cuando yo encuentro mi IP, ya mi IP contiene el tema central. Entonces ya descubrí también mi IP, mi TC, mi tema central, ¿no? La IP es portadora del tema central. Ahora, la IP no funciona sola, necesita la ayuda de otros elementos como las ideas secundarias, es decir, las IS. Aquí tienen las IS, ¿ya? Y otra, y, ¿no? Entonces, Profesor, se le estas escucha IS, entrecortado. ahora voy a... Sí, profesor, yo también lo escucho entrecortado. mm, ya, a ver, ahora ¿cómo me están escuchando mejor? Bien, ahora ¿cómo van? ¿Mejor? Sí, ¿no? Bien, bien. A ver, ya me escuchan mejor, ¿no? Entonces, las IP necesitan de la ayuda de las IS que vienen a ser informaciones particulares, específicas, que ayudan a aclararlas, que ayudan a explicarlas. Y de esa manera esta pues existe, ¿no? Además de todo, la IP genera el TC y como es una oración, la IP está formado por dos partes, la frase nominal y la frase verbal. Y es la frase nominal el tema central, es decir,
La primera parte de la oración es el tema central, ¿sí? Y el tema central es el asunto que se desarrolla a lo largo del texto. Es decir, la otra diferencia está en que la IP se presenta, si no es al inicio, al centro, si no es al centro, al final. ¿Ven? En cualquiera de estas tres partes. Y si no está en estas tres partes, entonces se sobreentiende la idea principal. Pero el tema central se desarrolla a lo largo del texto. ¿Qué quiere decir? Desde el inicio hasta el final del texto. Puede estar explícita o implícitamente, directa, indirectamente, literal o, digamos, sobreentendidamente, pero siempre se desarrolla a lo largo del texto. ¿Ya? Es conocido como el asunto o materia del texto también. Y esta es la que contiene, ella contiene al sujeto temático, el sujeto del texto. Ahí lo tiene. ¿Ven? Es que existe un sujeto de quien se habla y se dicen muchas cosas, chicos. ¿Ya? Se habla y se dicen muchas cosas. Y se le llama sujeto. Y es en base a este sujeto que yo voy a poder eliminar. Ya voy a poder desechar informaciones que no corresponden. Por ejemplo, aquí ya nosotros estaríamos hablando de qué? Estaríamos hablando de oración eliminada, chicos. ¿Ven? Estaríamos hablando de la oración eliminada. Y para que me puedan entender mejor, ya, esto lo voy a poner en esta parte aquí, ya, en esta parte lo voy a considerar y el otro lo voy a considerar en el plan de redacción en la parte de la derecha, ¿no? Entonces, ya hemos hablado del plan de redacción, ya hemos hablado de la derecha, del esquema, de la parte del esquema de la derecha. Y oración eliminada hablamos justamente de la parte de la izquierda, ¿no? El centro. Ahora, el sujeto va a ser un elemento muy importante para poder eliminar una de las unidades informativas que está atentando contra el texto, ¿correcto? Entonces, lo puedo hacer, pero en base a criterios, ¿no? Es decir, el sujeto me va a permitir evidenciar si hay alejamiento temático, si hay rompimiento temático, si hay contradicción o redundancia, ¿no? Me va a confirmar ese empleo, ¿no? Entonces, debemos nosotros tomar en cuenta otras características también, ¿no? Todo texto de oración eliminada ya viene ordenado, chicos. Está ordenado. ¿Cómo así ordenado, profesor? Observa aquí. El uno, el uno sigue siendo el uno. ¿Ya? En un ejercicio de oración eliminada, en un texto de oración eliminada, el uno sigue siendo el uno. El 2 sigue siendo 2, el 3 3, el 4 4 y el 5 5. En cambio, en un ejercicio de plan de redacción, ¿ya? El uno puede ser, a ver, puede ser el 4, el 2 puede ser el 5, el 3 puede ser el 1, el 2 puede ser, en este caso, por ejemplo, el 3, y el 5 puede ser el 2. ¿Se dan cuenta? O sea, hay un desorden que yo debo, ¿no es cierto?, corregir, ¿no? Devolverle el orden, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en oración eliminada? Al haber un orden, el autor, el que elaboró, el especialista, que elaboró la pregunta, insertó, eh, digamos, en base a los criterios que tiene de eliminación, una información. Lo puede haber insertado entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4, y resultó la quinta oración, la quinta unidad informativa. Y tu trabajo es evidenciarlo, tu trabajo es, digamos, identificarlo. No, no puedo, digamos, eliminar si yo no tomo en cuenta estos elementos, digamos, para poder entender por qué o cómo estoy procediendo a la eliminación en sí, ¿no? ¿Cómo procedo a la eliminación? Entonces van a tener bastante en cuenta ese aspecto, chicos, ¿ya? Van a tener bastante en cuenta ese aspecto. Entonces aquí ustedes ya se pueden dar cuenta
que todo el texto de oración eliminada ya tiene un orden. Lo que pasa es que se ha insertado entre 1, 2, 2, 3, 3, 4 y resultó pues la quinta oración o la cuarta oración. En cambio, en plan de redacción no se ha insertado nada, o sea, no han agregado nada. Lo único que han hecho es desordenar, ¿no? Han sido niños muy traviesos, ¿no? Y lo han desordenado. Y así te lo han devuelto, ¿no? Entonces tú te das cuenta y dices, uy, está desordenado, ahora tengo que devolverle el orden. Entonces lo tienes que hacer mediante el reconocimiento primero del tema, de qué trata. Segundo, de qué sujeto o a qué sujeto se hace referencia. Y en base a ello ya empiezas a, digamos, determinar la oración que debes eliminar. ¿Sí? Entonces ya vas comprendiendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios? Aquí están los criterios. La redundancia. De este criterio nosotros ya hemos hablado bastante, chicos. ¿Por qué les digo que ya hemos hablado bastante? Porque en la semana número 4, en el tema de comprensión de lectura en los niveles básicos de eh, retención y traducción, hemos hecho, ¿no? Y hemos hecho la retención, que es un tipo de repetición, ¿no? Y la redundancia es una repetición también, ¿no? Hemos hecho la literal, la modificada y la dicha con otras palabras. Aquí también en la redundancia igual se trabaja, ¿ya? Son elementos adecuados e iguales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a eliminar? Una información que está repitiendo lo que ya se conoce, ¿no? Ya sea del tema o de una información específica y debe ser desechado. ¿Por qué, profe? Porque es ocioso, es cansado volver a, digamos, tener la misma información cuando ya lo conocemos. No enriquece nada, no enriquece, no aporta al texto. Y eso genera, pues, un cansancio y al mismo tiempo un fastidio en la comprensión. Entonces, vamos a tomar en cuenta lo dicho en la cuarta semana cuando trabajamos retención, ¿ya? Y se puede repetir de las tres maneras que les dije, ¿no? Literal, modificada, dicha con otras palabras. Ahora tenemos dos más, el alejamiento temático y el rompimiento temático, chicos. Miren, ¿qué es un alejamiento temático? Para que ustedes puedan comprenderlo mejor, vamos a poner aquí un alejamiento temático es hablar del mismo sujeto, pero aspectos diferentes, chicos, ¿ya? Pero aspectos diferentes. ¿Cómo así, profesor, mismo sujeto, aspectos diferentes? Por ejemplo, todos hablamos de la crisis económica mundial, ¿ya? De alimentos, ¿no? La crisis de alimentos, ¿no? Pero cuatro oraciones están hablando de la crisis de alimentos y hay una oración que está hablando, por ejemplo, de la crisis, a ver, decimos, de una especie de alimento, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se está alejando, ¿no? No totalmente, pero se está alejando, ¿correcto? Por ejemplo, todos nosotros hablamos de Gracie, de lo estudiosa que es, pero en una oración hablan de Gracie, pero de que ayuda trabajando, digamos, a su mamá o a su papá, ¿no? Entonces hay mismo sujeto, Gracie en todas ellas, pero aspectos diferentes, ¿no? Pero aspectos diferentes. Entonces nos damos cuenta que aquí lo que prima es el mismo sujeto, ¿no? El mismo sujeto. Entonces eso me lleva rápidamente a determinar mi oración a eliminar, el reconocimiento, ¿no es cierto? Para eliminar, ¿no? Por aspectos diferentes. En cambio, el rompimiento temático que tienen ustedes debajo, de la pantalla abajo, ya más abajo, entonces aquí te dice que se habla de sujetos diferentes, ¿ya? Entonces, tomamos en cuenta esto, sujetos diferentes, ¿eh? Sujetos diferentes. Y si los sujetos son diferentes, ¿no? El tema es diferente, tema diferente. Ahí lo tienen, ¿no? Por ejemplo, todos estamos hablando de la crisis económica mundial y en una oración están hablando, por ejemplo, de la contaminación del mar. No tiene nada que ver. Todos estamos hablando, por ejemplo, de lo bueno y saludable que vienen a ser, digamos, los vegetales, y en otra oración se está hablando, por ejemplo, de los problemas sociales, ¿no? Del Perú.
¿no? Entonces, mire, ¿eh? Es un cambio temático rotundo, a diferencia del alejamiento temático, que debes prestarle bastante atención, ¿no? Para poder reconocer ese aspecto temático diferente. Por ejemplo, todos hablamos del Perú y sus riquezas, pero podemos hablar de su riqueza mineral, de su riqueza animal, de su riqueza vegetal, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, si las 5 oraciones hablan de su riqueza animal y una de ellas habla de la vegetal, entonces ya hay, ¿qué cosa? Un alejamiento temático. Incluso hasta se puede considerar un rompimiento temático. Muy bien. Y por último tenemos, chicos, y por último tenemos el cuarto criterio, que es la contradicción. Al igual que la redundancia, no se debe permitir ni una contradicción ni ningún otro criterio, ¿no es cierto?, que atenta contra la integridad del texto, ¿no? Entonces, ¿qué genera eso? Imprecisión, incomprensión, distorsión, etcétera, etcétera. ¿Qué es una contradicción, chicos? Aquí tenemos, es una idea que se opone, si no es al tema, a una información específica del texto, ¿correcto? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es, para que no genere consecuencias como, por ejemplo, dudar de la información que tienes, ¿ya? Dudas de la información que tienes. Entonces, lo que debemos hacer es identificarla y separarla, o sea, eliminar, para que el texto vuelva a recuperar esa integridad, ¿no? Que le da la coherencia y la cohesión. Entonces, una idea contradictoria, opuesta, genera incertidumbre, duda de la información y de todos los datos que tienes. Te hace dudar y eso no conviene, ¿no es cierto?, para la comprensión. Muy bien, chicos, estas vienen a ser entonces el esquema, ¿sí? Más, digamos, los criterios, y ya vamos a pasar ahora bien al libro o bien a la práctica, ustedes deciden. Pero antes quiero que me confirmen si han comprendido plenamente, ¿no? Han comprendido todo, ¿no? Ha quedado claro, ¿no? Muy bien, Melanie, gracias. Ok, Jennifer, Jean-Paul, excelente, Meyer, bien. Ahora, ¿qué quieren trabajar? ¿Libro o separata? ¿O la práctica? El libro, profesor. El libro. Ok, Elia. El libro, ¿dónde está el libro? Aquí está el libro. Ya, ahora en un momento lo van a tener. Ya, me confirman si ya tienen la pantalla compartida. Se ve Profesor. muy bien, excelente, Melanie, gracias. Muy bien, Rocío. Ya, lo que vamos a hacer es trabajar por bloques, ¿ya? ¿Cómo bloques? Todo lo que se ve en la pantalla. 1, 2, 3 y 6. ¿Les parece? ¿Está bien? Van a tener un tiempo para evaluar y me van a hacer llegar sus propuestas al chat. Entonces, adelante, chicos, a trabajar.
A ver, vamos a ver, Melanie. En la 2 dice que estás en duda. Más o menos, ¿qué oración crees que sea? La palabra sofista se deriva de la voz sofía, que significa sabiduría. Los sofistas aparecen en Grecia. Sin embargo, comienzan a presentar esencias diferentes, sobre todo porque son sofistas. Ya. Aquí algo que debes tomar en cuenta en la 12, Melanie, es de qué o de quién se habla, ¿no? Mira, en la uno ¿de qué se habla? En la uno se habla de la palabra sofista, o sea, del término sofista. Pero si ahora observas la 2, la unidad 2, ¿de qué se habla? Del sujeto que la practica o que la desenvuelve, ¿no? Ahora tú contrastas con la 3 y la 3 va a determinar si está hablando de la palabra o del sofista, del sujeto. Ah, en dos preguntas, que había entendido en el número 2. Ah, ya, ya, ya. ¿Cuáles son esas preguntas, Melanie? Bien, vayamos en orden. A ver, en la uno. ¿Qué han logrado como respuesta en la uno para llegar a la duda de Melanie? La D. Sí, ¿no? Eso es Solo correcto, sí, está bien. Sí, se va a la 4. Todos hablan de la Primera Guerra Mundial, quienes participaron, ¿no es cierto? Y en la 4 dice se paralizó el comercio entre las naciones, aumentando el hambre, enfermedades. Esto ya se sale del marco temático, ¿no es cierto? Entonces eliminamos la D, la 4 como respuesta. Ahora, en la 2, la C. ya, en la 2 debemos eliminar la 1. Por- ¿Por qué eliminamos la uno? Porque todos están hablando del sujeto que lo desarrolla o lo desenvuelve, ¿no? No está hablando de la palabra, ¿no? Entonces se va la uno, la A. Correcto, Melanie. Primera duda absuelta entonces. Ahora en la 5. En la 5, ¿qué marcaron? La E, la 5, claro, está correcto. En este caso las culturas son muestras de eficacia ante los ojos del mundo, ¿no? Correcto. Entonces vamos a la E. Ahora la 6. ¿Qué marcaron en la 6? A ver, ¿qué me dicen? Claro, la E sería muy bien, Melanie. Sería la E, en este caso en la 6, ¿no? La 5. ¿No? En la uno dice la ética está presente en diversas actividades humanas. Por ejemplo, en la educación, no puede estar al margen de la ética, el maestro debe ser un inculcador de valores a las nuevas generaciones, el político debe entender que sin principios morales no puede organizar debidamente un país, ¿no? Y la 5 ya no está hablando de la ética dentro de un contexto, dentro de una actividad, ¿no? Solamente dice la ética corresponde a estudios propios de la filosofía. Entonces se elimina, muy bien, excelente. Ahora vamos a la 3, 4 y 5 y 6, 7, 8. Listo, ahí tienen. Ya. La 7, ¿qué marcaron en la 7? Oye, ¿todavía no lo resuelven? La D, profe. La D. La La D, D. la 4, ¿no? Sí, es correcto. Así pueden verse que el papel de una persona es distinto. Claro, con la 2, redunda con la 2, ¿no es cierto, chicos? A ver, o yo estoy viendo mal. Claro, muy bien, Melanie, chévere. Entonces estamos bien. Entonces, es más general la 2, ¿no? Entonces, eliminamos la 2, es decir, la D. O la 4, no. ¿Cuál están eliminando, chicos?
¿La 4 o la 2? ¿Qué pregunta está diciendo, profesor? De la 3, del ejercicio 3. Ya, la 3 No elimina el eliminé la 4, 4. profe. No eliminé la 4. Está entre estas dos. ¿No es cierto? Entre estas dos está. Dice, las personas integrantes cambian y por lo tanto cambian sus relaciones. Los cambios provocan la alteración de la estructura familiar y la alteración de cada uno de los papeles de sus miembros, o sea, sus funciones, ¿cierto? Así puede verse que el papel de una persona es distinta a los 25, 50, pero no puede afirmarse por ello que el papel del grupo familiar en la sociedad haya cambiado mucho. No. A ver, perdón. Estoy un poco afónico, chicos. A ver. Un conjunto de personas relacionadas entre sí. Las personas integrantes cambian y por lo tanto cambian sus relaciones. Los cambios provocan la alteración de la estructura familiar y alteran cada uno de los papeles de su miembro. Así puede verse que el papel de una persona. Yo eliminaría. A ver. La familia es un conjunto de personas relacionadas entre sí. Profe, Sí, te escucho. mira, en la 3 dice, los cambios provocan la alteración de la estructura familiar y alteración de cada uno de los papeles. O sea, al decir papeles, se refiere a su reacción o a su comportamiento, ¿no? En cambio, en el 4 ya dice también es lo mismo y recalca, pero ya de manera específica, diciendo 25, 50 y 75 años. Claro. Aquí hay un dato muy importante que también has mencionado. Tiene que haber secuencia. Algo que debe tener todo ejercicio de oración eliminada es secuencia temática. Profe, ¿y cómo es una secuencia temática? Es que la dos, ¿de dónde sale? La 3, ¿de dónde sale, chicos? ¿Cómo se genera, cómo aparece cada una de ellas? ¿No es cierto? Entonces, miren, la 2 resulta de la 1. La 2 resulta de la 1. No sale de la nada, sale de la 1. O sea, tú tienes que iniciar para luego continuar. ¿La 3 de dónde sale? La 3 sale de la 2. Y así sucesivamente. Y es ahí donde tú vas a encontrar qué conecta y qué no conecta. ¿No es cierto? Entonces, aquí la noción es que todas deben estar estrechamente concatenadas menos la que debes eliminar. Ahora, puede estar concatenado con la de arriba, pero con la de abajo no. ¿No es cierto? Puede tener mucha información, pero no está concatenado con ninguna de las dos, ni con la de arriba ni con la de abajo. ¿No? ¿Por qué? Porque nos han dicho lo siguiente, ¿no? Entre una información que tiene más información y una que tiene menos información, ¿cuál eliminamos? Profe, la que tiene menos información eliminamos, ¿no? E incluso hay algunos que dicen, ¿no? Entre dos oraciones que redundan siempre se elimina la segunda, pero eso no es del todo cierto. Hay que tener mucho cuidado, no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que observar es lo que les estoy explicando, esta conexión. ¿De dónde sale la 4? ¿De dónde sale la 5? ¿No es cierto? ¿De dónde? Porque se supone que hay coherencia y cohesión. Todas están amalgamadas. Por eso se dice que un texto es un conjunto, es una integridad de informaciones. ¿Correcto? Ahora, si una unidad tiene más información y una tiene menos, obviamente eliminamos la que tiene menos información. ¿Por qué? Porque no enriquece al texto. Pero si nosotros vamos a la redacción, debemos mantener ¿qué cosa? La integridad del texto. ¿Y a qué se hace referencia con integridad? Solamente la información, chicos, solamente información, o también cómo están enlazados. Claro. O sea, que se relacione esa información y que estén enlazados bajo un recurso conectivo, ¿no? O sea, que haya secuencia temática. Por eso deben haber dos cosas en un texto. En un texto debe haber hilo temático, que acá lo voy a escribir,
Ahí está, hilo temático. Y por el otro lado debe haber eje temático. ¿Qué es un hilo temático? Un hilo temático viene a ser la orientación secuencial que tienen las ideas para no perderse entre ellas. Entonces, ¿cómo la dinamizo? ¿Cómo la entiendo? Lo voy a entender de la siguiente manera. A ver qué pasa. Listo. Aquí. Lo voy a entender como una flechita vertical, chicos, ¿ya? Como una flechita vertical, así. ¿Ven? Si en esta flechita que está bajando, si en esta flechita que está bajando, yo hallo, ¿no es cierto? Yo hallo un corte, ¿ya? Yo hallo un corte, por ejemplo, así. ¿Ven? Ya no hay secuencia. ¿Y por qué no hay secuencia? Porque hay una información que no está, digamos, trabajando de acuerdo a lo que se solicita, ¿no? Entonces debe ser la excluida. Entonces, ¿qué sucede? Que va a pasar, se va a saltear, ¿no? Se va a saltear a la siguiente. O sea, si tú eliminas la 3, la 2 debe dar continuación a la 4. ¿Me comprendes? Si tú eliminas la 4, la 3 debe dar continuación a la 5. Y no como aparece la 5, ¿no es cierto? Si tú eliminas la 4, debe tener una conexión entre 3 y 5. ¿Sí? ¿Me comprenden, no? Entonces, a eso se llama hilo temático. Ahora, el eje temático es que todos hablen del mismo aspecto tema. Eso nada más, ¿no? O sea, preguntas, ¿no? La uno de qué está hablando de la familia, la 2 de qué está hablando de la familia, la 3 de qué está hablando de la familia también, ¿no? La 4 de qué está hablando de la familia, la 5 de la familia. O sea, todos hablan de la familia. Entonces, puede haber redundancia o puede haber también alejamiento temático, ¿no? Entonces, de esa manera voy determinando, ¿no? Pero aquí el hilo temático es lo que debemos tomar en cuenta. A ver, vamos a ver. La familia es un conjunto de personas relacionadas entre sí. O sea, está hablando de la familia, muy bien, excelente. Ya. Las personas integrantes, ¿de qué? De la familia, ¿no es cierto? Cambian y por lo tanto cambian sus relaciones. O sea, su interacción, ¿no? Su interacción. 3. Como aquí está hablando de cambios, en la 3 sigue hablando de cambios, ¿ve? Sigue hablando de cambios en la 3. Entonces lo voy a señalar así. Así, de esta manera, ¿ve? Cambios, cambios. ¿No? Y en el caso de la 1, vamos a ver aquí. Así, está hablando de los integrantes, ¿no? Cuando habla de familia, las personas integrantes de qué? Implícitamente de la familia. Ahora, la 4, ¿no? Los cambios provocan las alteraciones de la estructura familiar y la alteración de cada uno de los papeles de sus miembros, o sea, de sus funciones. Así puede verse que el papel de una persona es distinta a los 25, 50, y está hablando aquí, ¿no es cierto?, de que cambia o se altera el papel según la edad. Hay relación, hay relación. Y la 5 dice, pero no puede afirmarse por ello que el papel del grupo familiar en la sociedad haya cambiado mucho, ¿no? O sea, yo veo que hay una relación entre, entre 3, 4, 5, estrecho, no se pueden separar, no se pueden separar, porque todos hablan, ¿no es cierto?, de manera precisa, ¿no? Hablan de función, de papel, ¿no? Entonces debe estar entre la 1 y la 2, ¿no? Ahora, lo que me decías, Melanie, profe, ¿se puede eliminar la 1? ¿O quién me decía, puedo eliminar la 1? La 1 se puede eliminar siempre y cuando no sea la idea principal, ¿ya? Lo común en todo texto es que la idea principal puede aparecer al inicio, al centro o al final. Pero esto cambia en un ejercicio de texto de oración eliminada. ¿Cómo así, profe? La idea principal puede estar en el 1 o en el 2, ¿ya? Puede estar en el 1 o en el 2, ¿no? Entonces, ¿cómo lo grafico? Lo grafico de esta manera. Presten atención.
¿ya? Ahora, si tú quieres eliminar en este caso la 1, tu idea principal tiene que estar en la 2. O sea, vas a eliminar la 1 si tu IP, ¿no es cierto? Si tu IP está en la 2. Ahora, si tu IP está en la 1, no puedes eliminar la 1, ¿no? ¿Por qué? Porque esta baja, esta sube a ser IP, entonces podrías tener para eliminar 2, 3, 4, 5. ¿No es cierto? Como aquí, no puedes eliminar la 1. ¿Por qué? Porque la 2 no se sabe a qué hace referencia, porque cuando dice las personas integrantes cambian y por lo tanto cambian sus relaciones, ¿de qué? ¿De quiénes? No se sabe, ¿no es cierto? No se sabe. Entonces la 1 es la IP, no se puede tocar, no se puede tocar, ¿no? Ahora, si eliminamos la 2, pasamos a la 3. La familia es un conjunto de personas relacionadas entre sí. Los cambios provocan la alteración de la estructura familiar. Sigue hablando de la familia, ¿no? En grupo, en colectivo, ¿no? Los cambios provocan la alteración de la estructura familiar y la alteración de cada uno de sus papeles, de sus miembros. Así puede verse que el papel de una persona es distinto a los 25, 50, 75 años, pero no puede afirmarse que ello, dice por ello, que el papel del grupo familiar en la sociedad haya cambiado mucho. Entonces, hay que tener en cuenta la secuencialidad. Puede tener mucha información, puede tener poca información, pero tiene que haber conexión entre lo que está arriba y lo que está abajo, ¿sí? Entonces aquí lo que debemos eliminar es la 2. La 2. La 2 es un elemento repetitivo, ¿ya? Pero está siendo un buen distractor y eso es lo que confunde. Está siendo un buen distractor que te hace marcar aquí la 4. Pero ahora, hay un dato más. Tú no puedes mantener una idea general, ¿ya? Una idea general, a diferencia de una idea específica, ¿cuál enriquece más? Enriquece más la idea específica, ¿no? Pero aquí, ¿no? Este elemento está redundando lo que dice la número 4, pero de manera general, sin detalles, sin dar detalles. Y si tú eliminas la 4, estás eliminando los detalles importantes, a diferencia de lo que se dice en la 2. Entonces, no me conviene tener la 2 porque tampoco tiene una buena conexión, ¿no? Porque de la 1 a la 3 pasa normalmente, ¿se entiende? Entonces, concluimos y decimos que la 2 debe ser la eliminada. Muy bien, chicos, ahora vamos a la número 4. La 4. ¿Qué eliminaron en la 4, chicos? La 3. La 3. Y eso es correcto, sí. Es un aspecto que se, digamos, ya aleja, ¿no es cierto? Se sale del marco político, ¿no? Excelente. Y en la número 7, ¿qué han marcado? La D. La D. La D. 4. Significados pueden ser ubicados. Claro, sí está bien. Esto sí está perfecto. La D. Y en la 8, B. La 2. la 2, ¿no? La Claro, 2. está muy bien la 2. Excelente, chicos. Excelente en esta. A ver, vamos a un par más. Vamos a la 9, 10. Ahí tiene. Adelante, chicos, la 9 y la 10. La C. 9, la C. 9, la C. ¿Por qué razón sería la 9C? Yo marqué la D, la 4. La 4 en la 9. A ver, vamos a ver. ¿De qué está hablando? Siempre pregúntense de qué o de quién habla la De la oración 1, la eutanasia. 2, la 3, la 4 y relacionan si es la misma o no. Dice, la eutanasia, ¿de qué está hablando? De la eutanasia. Este es el sujeto temático. Por eso hemos hecho el esquema. Viene del griego eu, que significa bueno, y thanatos, que significa muerte. 2. La legalización de la eutanasia en Holanda abre las controversias nuevamente. Sigue hablando de la eutanasia, sí, mismo sujeto, ¿ya? Mismo sujeto. En la 3, la eutanasia aplica el criterio cualitativo, sigue hablando de eutanasia, pero un aspecto, ¿no es cierto?, que ya está mencionando.
Es mejor una buena vida que una vida larga y mala con dolor y sufrimiento, dice, ¿no? Se entiende, dice, como el derecho individual a saber cuándo morir, ¿no? O sea, por esta razón, de la 4. A ver, vamos a concluir. A ver, ahí está. A ver. La eutanasia viene del griego. Ya. Miren, en sí, ¿de qué habla? ¿Habla del origen de la palabra eutanasia o habla de del, digamos, De la del mal? aplicación. Claro, de la aplicación. Entonces, debo eliminar la 1. La Ahora uno, me ¿no? comprendieron, ¿no? Claro, es el proceso, mejor dicho, los argumentos de por qué se debe aplicar la eutanasia. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos con la 10 y terminamos. La 5 me dice Melanie. La 5, profe. Claro, sí, es la 5. Entonces eliminamos la 5. Muy bien, chicos. Bien, jóvenes, la próxima clase vamos a continuar con la práctica. ¿Sí? Vamos a continuar con la práctica. Entonces, les agradezco por su atención y su participación a cada uno de ustedes, ¿no? Les hago llegar un super like por su trabajo constante, permanente. Hay que leer bastante, chicos. La próxima clase tráiganlo ya leído, aunque no resuelto, pero solamente leanlo. Y se van a dar cuenta que de un día para otro o de una semana para otro, esa información sin querer se ha procesado en el cerebro y te es más familiar, y cuando algo te es más familiar, lo puedes comprender mejor, lo puedes comprender más rápido también. Bien, jóvenes, hasta aquí la clase. Ha sido un gusto con ustedes haber trabajado. Nos vemos la próxima clase. Que tengan buen provecho, chicos. Y que ganemos por goleada, chicos. Hasta la próxima, profesor. Cuídese. Hasta la próxima. Gracias, Hasta nos luego, vemos. profesor, cuídese. Jean Paul, Judith, gracias a ustedes. Gracias, Rosemary, Jacqueline y Percy Vanessa.